Humus. Formación y propiedades de los ácidos húmicos y fúlvicos en el suelo. División de la materia orgánica del suelo. Aquí podemos distinguir dos grandes grupos de compuestos orgánicos. La llamada materia orgánica viva, formada por la biomasa macro y microbiana y las raíces de las plantas. En esta fracción, los macro y microorganismos son componentes y al mismo tiempo participan en la descomposición y transformación de los restos orgánicos. Mientras que la materia orgánica no viva está formada por materiales orgánicos poco transformados y compuestos orgánicos simples y por macromoléculas producto de la síntesis y o del metabolismo microbiano. Destacan dos grupos: la fracción no húmica, constituida por componentes orgánicos resultantes de la biotransformación de los restos orgánicos, de las excreciones radiculares y de los compuestos orgánicos producidos por síntesis y o metabolismo microbiano, bioquímicamente identificables, siendo la mayoría fácilmente biodegradables. La fracción húmica, constituida por macromoléculas complejas, resultado de los procesos de humificación denominadas sustancias húmicas. Forma parte integral del suelo en relación con su unión al medio mineral y no pueden ser separados por métodos mecánicos. ¿Qué es la materia orgánica? Los autores denominan indistintamente materia orgánica, Navarro y colaboradores 1995, o humus, Grossi y Domínguez en 1992, a la parte orgánica que cumple un papel esencial en el suelo. No existe una definición de humus con la que todos los especialistas estén de acuerdo, pero en general el término humus designa a las sustancias orgánicas variadas, de color pardo y negruzco, que resultan de la descomposición de materias orgánicas de origen exclusivamente vegetal. Contiene aproximadamente un 5% de nitrógeno, por lo que su valor en el suelo se puede calcular multiplicando por 20 su contenido en nitrógeno total. El humus tiene efectos sobre las propiedades físicas del suelo, formando agregados y dando estabilidad estructural, uniéndose a las arcillas y formando el complejo de cambio, favoreciendo la penetración del agua y su retención, disminuyendo la erosión y favoreciendo el intercambio gaseoso. Cuando se refiere al efecto sobre las propiedades químicas del suelo, los autores mencionan que aumenta la capacidad de cambio del suelo, la reserva de nutrientes para la vida vegetal y la capacidad tampón del suelo, favorece la acción de los abonos minerales y facilita su absorción a través de la membrana celular de las raicillas. Y en cuanto a su efecto sobre las propiedades biológicas, favorece los procesos de mineralización, el desarrollo de la cubierta vegetal, sirve de alimento a una multitud de microorganismos y estimula el crecimiento de la planta en un sistema ecológico equilibrado. Estos efectos de la materia orgánica también han sido sugeridos por otros autores, entre ellos Gratz en 1997. Humus. El término general materia orgánica del suelo, MOS, comprende todos los componentes orgánicos de un suelo: biomasa viva, tejidos vegetales y animales intactos, microorganismos, raíces muertas y otros residuos vegetales reconocibles, y también una mezcla predominantemente amorfa y coloidal de sustancias orgánicas complejas que ya no pueden identificarse como tejidos. En propiedad, solo la tercera categoría del material orgánico recibe el nombre de humus del suelo. Dentro de la definición genérica de humus, únicamente se considerarán ácidos húmicos a los resultantes de la última fase de la transformación de la materia orgánica, y que estarán compuestos principalmente por ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas. Ácidos húmicos. Los ácidos húmicos y fúlvicos son complejas agrupaciones macromoleculares en las que las unidades fundamentales son compuestos aromáticos de carácter fenólico procedentes de la descomposición de la materia orgánica y compuestos nitrogenados, tanto cíclicos como alifáticos, sintetizados por ciertos microorganismos presentes en el suelo. Moléculas precursoras son aquellas de las que creemos proceden las sustancias húmicas. Su número es muy grande y el número de combinaciones distintas en que pueden reaccionar entre ellas es astronómico. Es importante destacar que no existen límites definidos entre los ácidos húmicos, fúlvicos y las huminas. Todos ellos son parte de un sistema supramolecular extremadamente heterogéneo, y las diferencias entre estas subdivisiones son debidas a variaciones en la acidez, grado de hidrofobicidad, contenido de restos aromáticos y alquílicos de cadena larga, y la autoasociación de moléculas por efectos del azar. Las sustancias húmicas se clasifican según solubilidad en diferentes soluciones ácidas y alcalinas. Las sustancias húmicas comprenden alrededor del 60-80% de la materia orgánica del suelo. Están constituidas por moléculas enormes con estructura y composición más bien variables que específicas. Las sustancias húmicas están caracterizadas por estructuras aromáticas cíclicas que incluyen polifenoles, numerosos compuestos fenólicos agrupados, y poliquinononas, similares que son aún más complejas. Generalmente las sustancias húmicas son sustancias de color oscuro, amorfas, con pesos moleculares que varían de 2000 a 300.000 gramos por mol.
Debido a su complejidad, son de los materiales orgánicos más resistentes al ataque microbiano. Agrupamiento por solubilidad. Las sustancias húmicas han sido históricamente clasificadas en 3 agrupamientos químicos basados en su solubilidad. Ácidos fúlvicos, los de peso molecular más bajo y de color más claro, solubles tanto en ácido como en alcali y más susceptibles al ataque microbiano. Ácidos húmicos de peso molecular y colores medianos, solubles en alcali pero insolubles en ácido y de resistencia intermedia a la degradación. Huminas, las de peso molecular más alto, de color más oscuro, insolubles tanto en ácido como en alcali y las más resistentes al ataque microbiano. Los 3 grupos de sustancias húmicas son relativamente estables en los suelos. Aún el ácido fúlvico, el más fácilmente degradable, es más resistente al ataque microbiano que la mayoría de los residuos vegetales recientemente aplicados. La vida media, el tiempo requerido para la destrucción de la mitad de la cantidad de una sustancia, depende del ambiente. Para el ácido fúlvico puede ser de 10 a 15 años, mientras que la vida media del ácido húmico se mide generalmente en centurias. Sustancias no húmicas. Alrededor de 20 a 30% del humus de los suelos está formado por sustancias no húmicas. Estas sustancias son menos complejas y menos resistentes al ataque microbiano que las del grupo del humus. A diferencia de las sustancias húmicas, están constituidas de biomoléculas específicas con propiedades físicas y químicas definidas. Algunas de estas sustancias no húmicas son compuestos de las plantas modificados microbiológicamente, mientras que otras son compuestos sintetizados por los microorganismos como subproductos de la descomposición. Entre las sustancias no húmicas están los polisacáridos, polímeros que tienen estructura similar a los azúcares y una fórmula general de carbono N por H2O, M, donde N y M son variables. Los polisacáridos son especialmente importantes en el incremento de la estabilidad estructural. También están incluidos los poliurónidos, los que no se encuentran en las plantas pero son sintetizados por microbios del suelo. Algunos compuestos aún más simples como ácidos orgánicos de bajo peso molecular y algunos materiales de tipo proteico forman también parte del grupo no húmico. A pesar que ninguno de estos materiales más simples está presente en grandes cantidades, pueden influir en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, como ser nitrógeno y hierro, y pueden además afectar en forma directa el crecimiento vegetal. En este cuadro podemos ver una comparación de contenido de ácidos húmicos y fúlvicos en diferentes materiales. Entre ellos destacamos la leonardita o los humatos. Este material son residuos orgánicos petrificados o fosilizados que contienen hasta un 40% de ácidos húmicos y un 85% de ácidos fúlvicos. También destacamos aquí la turba negra, el carbón bituminoso, estiércol, composta, tierra de jardín, lodo de depuradora, carbón y el humus de lombriz. Como pueden ver ustedes en este cuadro, pues cada uno de estos diferentes materiales tiene una gran diferencia en su contenido de ácidos fúlvicos y húmicos, destacándose la enorme proporción de ellos en el carbón bituminoso y la turba negra. Algunos de ellos son utilizados como fuentes caloríficas, ya que pueden ser utilizados para obtener calor e inclusive energía eléctrica en ciertos países como los europeos, de las costas del mar Báltico como Alemania, Polonia y los países de la antigua Unión Soviética como Lituania, Estonia y Letonia. Leonardita. La leonardita procede esencialmente de carbones tipo lignito, maderas de bosque formados a partir de grandes masas forestales que mediante el paso de millones de años, debido a las altas presiones y temperaturas, por los productos que se depositaban encima y el calor del subsuelo, sufrieron un proceso de mineralización, algo muy semejante a la fosilización. Y es que hay que recordar que hace varios miles de millones de años, antes de la era de los dinosaurios, ya existían enormes bosques hechos no hechos, pero más bien con una alta población de helechos, que fueron los primeros vegetales que comenzaron la colonización del planeta, y debido a los cambios geológicos, pues estos bosques fueron arrasados por diferentes fenómenos geológicos y que se convirtieron con el paso de los milenios y los millones de años en depósitos de carbón en distintos grados de fosilización. La diferencia entre la leonardita y otros productos que contienen sustancias húmicas es su extrema bioactividad debido a su estructura molecular. La actividad biológica es unas 5 veces mayor que cualquier otra sustancia o materia húmica. En cuanto a su formación, se remonta a la era carbonífera del Paleozoico, cerca de 280 millones de años atrás, y se llama así en homenaje al Dr. A. G. Leonard,
el primer director del Servicio Geológico del estado de Dakota del Norte y primer científico que estudió las propiedades de una sustancia que en aquella época suponía un residuo de las minas carboníferas y que a la postre resultó ser la mayor fuente de sustancias húmicas conocida. En esta imagen podemos observar cómo los diferentes procesos de mineralización pueden hacer que los materiales cambien su forma casi de forma tan dramática. En este caso podemos ver a la turba, que contiene hasta un 60% de carbono y que se forma en condiciones de anoxia o ausencia de oxígeno, y sobre todo en zonas húmedas que se encuentran en los pantanos más próximos a las costas, es donde se encuentran las mayores reservas de estos materiales, mientras que el lignito, la hulla y la antracita, aquí sus condiciones son más secas y son de altas temperaturas y presiones, lo cual provoca cambios en su estructura y una mayor acumulación de carbono en estos materiales, siendo muy utilizados por muchos siglos en la producción de vapor y energía eléctrica. Y actualmente pues se busca reducir el uso del carbón para la producción de energía debido a las altas emisiones de dióxido de carbono producto de la quema de estos combustibles fósiles. Si hablamos de las propiedades químicas de estas sustancias húmicas, pues vemos que tienen diferentes colores. Los ácidos fúlvicos son de colores amarillos, que pueden ser claros o café. Ácidos húmicos pueden ser café oscuro o gris oscuro. Y las huminas son sustancias de un color negro. Aquí vemos que conforme se incrementa estos colores, vemos también un incremento en el grado de polimerización de estos compuestos químicos. También un incremento del peso molecular que puede pasar de los 2000 a los 300.000 gramos por mol. También vemos un incremento en el contenido de carbono, que es más bajo en los ácidos fúlvicos y mucho más alto en los ácidos húmicos y huminas. También vemos que decrece el contenido de oxígeno. También decrece el intercambio de acidez y decrece la solubilidad de estas sustancias químicas. Hablando ya de propiedades físicas, químicas y biológicas de los ácidos húmico y fúlvico, vamos a hablar rápidamente del ácido fúlvico. Fúlvico procede de la palabra fulvus, amarillo, en referencia al color que suelen mostrar. Los efectos de los ácidos fúlvicos son visibles principalmente en la parte subterránea de las plantas, ya que poseen un extraordinario poder estimulante en la raíz. Por esta razón son utilizados como enraizantes. Poseen la capacidad de formar quelatos con otros elementos nutritivos, aumentando su biodisponibilidad por la planta. El ácido húmico. Los ácidos húmicos actúan directamente sobre la nutrición de la planta, liberan nutrientes fijados en el suelo, estabilizan el pH, aumentan la permeabilidad del suelo y su aireación, poniendo a disposición de las raíces más dióxido de carbono para su correcta respiración. Produce agregados con otras partículas inorgánicas, evitando el encharcamiento del suelo. Aumenta la capacidad de retención de agua por adherencia y la capacidad de cambio del suelo. Evita la retrogradación de fósforo y la potasa, formando humatos y humofosfatos, mejorando el estado nutricional de la planta. Ahora veremos los diferentes conceptos de los materiales orgánicos que podemos encontrar en el suelo. La llamada biomasa, pues es aquella que se compone de elementos vivos, vegetales, animales, macro y microorganismos presentes en el medio edáfico. Llamamos necromasa a los contenidos y estructuras celulares en diferentes estados de transformación, procedentes de la biomasa vegetal, microbiana y animal que viven en y sobre el suelo al morir. Tenemos la copromasa, restos procedentes de la digestión animal de diverso tamaño, transformación y composición. Señales, sustancias orgánicas de uso y actividad biológico-funcional que controlan las relaciones entre los organismos del suelo o entre estos y las raíces. Ejemplo, fitolexinas, bacteriotoxinas, antibióticos, micotoxinas. Tenemos secreciones, sustancias orgánicas generadas y depositadas por vegetales, animales y microorganismos del suelo, utilizadas con fines constructivos, nutricionales y defensivos en el ámbito de la rizósfera. Ejemplo, rizodepósitos. Y por último tenemos la neomasa, productos orgánicos neoformados en el suelo, sustancias húmicas. En este esquema vemos la dinámica secuencial de la transformación de la materia orgánica en el suelo. Esta es una visión muy general, pero después de esto tendremos un estudio un poco más pormenorizado de estos puntos. La deposición de restos orgánicos de composición química heterogénea, procedentes mayoritariamente de las plantas, de deyecciones de animales y macroorganismos, así como los compuestos de carbono producidos por el metabolismo vegetal y microbiano y por la lisis celular. Luego tenemos la descomposición y la neoformación de compuestos orgánicos como consecuencia de la actividad saprofísica
y de reacciones bioquímicas a través de sistemas endo- y exoenzimáticos, así como a través de reacciones abióticas. La neoformación ofrece la formación de nuevas moléculas y macromoléculas con propiedades específicas. Y por último tenemos la redistribución física y la estabilización del carbono mediante el transporte, la absorción y la agregación en las partículas del suelo. Los procesos de descomposición y alteración de la materia orgánica. Bajo la perspectiva de la vida en el suelo, la descomposición aparece como un bucle de sucesos en el que la comunidad microbiana produce enzimas extracelulares que degradan y modifican el sustrato que en última instancia controla la composición de la comunidad microbiana. Todo este proceso se encuentra a la vez sujeto a la influencia de factores ambientales externos y antrópicos. Los procesos de descomposición engloban las fases iniciales de degradación endocelular mediante lisosomas y de fragmentación de los componentes orgánicos, estructurales, celulares, etc. El catabolismo de los compuestos orgánicos. Los organismos edáficos participan activamente en los procesos de descomposición de la necromasa, mayoritariamente vegetal, a nivel superficial y subterráneo. Los macroorganismos, a través de la fragmentación mecánica, la predigestión bioquímica y el enriquecimiento de las deyecciones en bacterias, esporas y mucopolisacáridos intestinales, con la mezcla con el medio mineral, geofafia, y con el transporte vertical de la materia orgánica, poniendo en conexión ambos sistemas del epigeno y el hipogeo. El proceso está influido por la calidad de la necromasa, el ambiente físico-químico, la composición de la comunidad de descomponedores y el manejo del suelo. Los microorganismos descomponedores transforman bioquímicamente la materia orgánica para asimilarla. La rotura de las moléculas puede hacerse en dos formas: por reacciones fotolíticas, que tienen una gran importancia en medio acuático pero escasas en el medio edáfico, y por la actuación mayoritaria de enzimas degradativas que suelen o que facilitan la integración de los componentes orgánicos aportados al suelo. Las enzimas endo- o exoenzimas se definen como catalizadores solubles de naturaleza orgánica y estado coloidal, elaboradas por las células vivas de bacterias, hongos, animales del suelo y del sistema radicular de vegetales superiores y en el momento de la muerte celular. Además de sus numerosas ventajas para la vida, las enzimas proporcionan a los microorganismos la energía que se libera al final de la reacción. Las enzimas excretadas de forma activa están en función de las necesidades nutricionales o de sus sistemas defensivos. Las enzimas liberadas tras la muerte celular cooperan puntualmente en determinados procesos edáficos. En el contexto suelo, la mayor parte de las transformaciones de las moléculas orgánicas transcurren en medio líquido, entrando en juego las enzimas exocelulares, en forma libre o asociadas a superficies minerales, orgánicas o membranosas. Estas degradan los componentes orgánicos en el exterior de la célula, enlazando el metabolismo microbiano con la composición del detrito. En el catabolismo, las moléculas orgánicas complejas son degradadas por procesos hidrolíticos bióticos. Los procesos abióticos son minoritarios, en compuestos de bajo peso molecular. Posteriormente se produce una oxidación de estos compuestos orgánicos hasta obtener los compuestos inorgánicos simples que los constituyen, como solubles, ácido sulfídrico, nitrato, fósforo, agua o gaseosas como dióxido de carbono y amonio, que es lo que se conoce como mineralización. Algunos de estos compuestos pueden ser reorganizados, produciéndose una inmovilización temporal de nutrientes en la biomasa microbiana, pero reincorporándose más adelante, necromasa, a la dinámica de la materia orgánica. A la vez, en este proceso catabólico, parte de los materiales orgánicos degradados son incorporados como biomasa en los distintos organismos detritívoros. En las siguientes etapas, generadoras de polímeros más estables, de nuevo será la actuación endo- y exoenzimática de bacterias, actinomicetes y hongos, junto a factores abióticos, aunque minoritarios, las responsables de la reorganización de los monómeros liberados no mineralizados, derivados de la descomposición, así como de la síntesis de compuestos similares a las sustancias húmicas, precursores prehúmicos, y de la reorganización para formar sustancias húmicas. La cinética de esta transformación depende de las necesidades nutricionales de la vida en el suelo y de diversos factores como de la presencia permanente o no de vegetación, ya que el sistema radicular actúa como un dinamizador de la vida en el suelo, de la composición bioquímica del sustrato, tipo de vegetación o tipo de aporte orgánico, fundamentalmente del contenido de carbono y nitrógeno y de otros componentes que faciliten su degradación, polisacáridos, aminoácidos o que la retardan como ligninas y taninos. De la accesibilidad al sustrato, restos incorporados o dejados en superficie, picado del material, vegetal, etc.
de factores edáficos y ambientales, tipos de suelos, agregación, humedad, temperatura, aireación, vegetación y del manejo agrario. Aquí vemos un esquema simplificado de la transformación de la materia orgánica en el suelo. Aquí vemos que las principales fuentes de materiales orgánicos son la biomasa, la necromasa, copromasa, pluviolavados, abonos orgánicos y organominerales, etc. Todos estos pasan por un proceso de descomposición-degradación y a su vez que estos se convierten en compuestos orgánicos sencillos como proteínas, carbohidratos, ligninas, lípidos y otros. Y que por aquí podemos observar que pasan por diferentes etapas. Aquí vemos que la inmovilización microbiana actúa sobre estos compuestos y a su vez vemos una biodegradación oxidativa que puede pasar por un proceso de humificación o de mineralización. Aquí vemos también hay una síntesis de compuestos prehúmicos y al finalizar vemos que hay compuestos como las sustancias húmicas. En la mineralización vemos una conversión de formas orgánicas en componentes minerales solubles o gaseosos. Tenemos la formación de complejos organominerales y pérdidas por lavado o pérdidas a la atmósfera en forma gaseosa. Y también vemos que estos minerales, una vez han pasado por este proceso de mineralización, ya están disponibles para las plantas. Humificación. Vamos a ver aquí dos procesos de humificación. El primero va a ser por neoformación. Durante la descomposición de los residuos vegetales, la materia orgánica se degrada, transformándose en pequeñas moléculas con fracciones solubles en agua, a un ritmo variable, aunque relativamente rápido. De esta manera, los compuestos fermentados se solubilizan y algunos de estos alcanzan la mineralización rápidamente, como las proteínas y carbohidratos. Los constituyentes de las membranas vegetales, por el contrario, se descomponen mucho más lentamente. De todos ellos, las celulosas y hemicelulosas se degradan más rápidamente que las ligninas. Esta primera etapa de descomposición tiene como resultado precursores de cadenas alifáticas y de aquellos que aportan núcleos fenólicos al proceso final de polimerización. Los precursores alifáticos que presentan estructuras en cadena como péptidos, polisacáridos y aminoazúcares son el resultado de la corta vida de la biomasa microbiana, cuyo alimento y aporte energético principal proviene tanto de los azúcares como de los aminoácidos resultantes del proceso de lisis de células y proteínas vegetales. Como resultado de los procesos de polimerización, debido a la acción de determinadas enzimas, los precursores fenólicos se oxidan a semiquinonas, adquiriendo una forma condensada que se asocia en cadenas alifáticas, dando lugar hacia los ácidos fúlbicos. Posteriormente se forman los ácidos húmicos como consecuencia de un aumento de la condensación y volumen de los núcleos aromáticos y disminución de las cadenas alifáticas. En caso de que exista en el suelo una cantidad suficiente de hierro activo, el punto de final de los procesos de polimerización lleva a la formación de la humina. Y aquí vemos un esquema de la formación de estas sustancias húmicas por neoformación. Todo comienza con la biomasa vegetal y aquí vemos que puede tomar dos caminos. Aquí vemos si se degrada a compuestos aromáticos, ligninas y taninos. Estos a su vez se van a degradar a compuestos polifenólicos. Aquí entran en un proceso de polimerización y aquí vemos al final la formación de los núcleos aromáticos, su condensación y su formación final en ácidos húmicos, ácidos fúlbicos y huminas. Mientras que si vemos aquí los compuestos de la biomasa transforman en compuestos alifáticos, celulosa y proteínas, estos se degradan rápidamente a azúcares y aminoácidos, dando energía a la biomasa microbiana, la cual a su vez transforma estos sustratos en ácidos alcohólicos sencillos y cadenas alifáticas que al final se acumulan en forma de huminas bacterianas. En todos estos procesos vemos que suceden una fijación biológica de nitrógeno atmosférico, procesos de oxidación enzimática y procesos de condensación de estos productos derivados de la descomposición de la biomasa vegetal. Humificación por herencia. Este proceso es más lento que el anterior, el cual afecta fundamentalmente a las membranas insolubles de los constituyentes vegetales, como ocurre con la lignina, que sin necesidad de pasar por una fase soluble, se transforma en una humina denominada humina heredada, cuya composición es muy semejante a la de la materia orgánica fresca del suelo. La principal diferencia radica en los enlaces con las arcillas, que tienen poca estabilidad. Este mecanismo es considerado una vía indirecta de humificación, que consiste en la pérdida de los grupos metóxilos de la lignina y la adquisición de determinados grupos carboxilos, formando huminas de insolubilización sin llegar a pasar por las formas intermedias características de la humificación por neoformación, que corresponden con los ácidos húmicos y fúlbicos.
La humina obtenida sufre entonces un proceso de mineralización. Definiciones de algunos de los procesos relacionados con la dinámica del carbono orgánico en el suelo. Aquí llamamos deposición, pues se define como la adición de carbono orgánico en múltiples formas a la fracción orgánica del suelo. La descomposición la definimos como el proceso de transformación física y degradación bioquímica de materiales orgánicos de origen animal, microbiano o vegetal en y sobre el suelo. Una alteración es la conversión de algunas estructuras del carbono orgánico en otras diferentes como resultado de ataques enzimáticos y reacciones químicas. Mineralización, conversión del carbono orgánico a dióxido de carbono a través del metabolismo respiratorio. Inmovilización, asimilación de los componentes inorgánicos por los microorganismos para incorporarlos en su biomasa. Estos retornarán de nuevo al suelo al ser biodegradadas. Y asimilación, incorporación del carbono orgánico en el interior de los tejidos y células de los organismos descomponedores. Factores que regulan la velocidad de humificación. La velocidad de humificación de los materiales orgánicos es un parámetro muy importante a la hora de valorar el equilibrio húmico de un suelo y por lo tanto su fertilidad, que se ve favorecida al aumentar los valores de aquella. Los factores que regulan la velocidad de humificación son la naturaleza del residuo. En los residuos vegetales, la lignina engloba la mayor parte de la celulosa y hemicelulosa retrasando su descomposición. La humedad. La multiplicación microbiana exige la presencia de agua en el propio residuo, tallos y hojas tiernas, estiércoles frescos, etc., o en el suelo. Aireación. La flora microbiana aerobia presenta mayor actividad y por tanto se puede beneficiar con las labores del suelo, un buen drenaje, con la disgregación de los montones de estiércol, etc. Por el contrario, en condiciones anaerobias la humificación es muy lenta e incompleta. D. Temperatura. La velocidad de reacción se duplica o triplica por cada 10 grados centígrados que aumenta la temperatura media anual de una zona, aunque esta ley solo es válida para un intervalo de entre 5 y 40 grados centígrados. Si se supera esta temperatura, la oxidación de los compuestos carbonados y la pérdida de nitrógeno es tan intensa que se reduce el valor del fertilizante del humus que se forma a estas temperaturas. Si se superan los 70 grados centígrados, las pérdidas vuelven a ser pequeñas, pues la actividad microbiana se reduce a la actuación de la microflora termófila. Y contenido en elementos minerales. La multiplicación microbiana exige la utilización de elementos minerales tales como nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, etc. Pero de todos ellos, el que juega el papel más importante en la humificación es el nitrógeno, ya que actúa de elemento limitante. En este sentido, los materiales orgánicos se clasifican de la siguiente forma. Materiales con un contenido de nitrógeno superior al 2.4% en su materia seca. Existe suficiente nitrógeno y durante la humificación habrá liberación de nitrógeno mineral que enriquecerá el suelo y favorecerá la nutrición de los vegetales cultivados. Materiales con un contenido de nitrógeno entre 1.2 y 2.4% en su materia seca. Existe cierto equilibrio que permite la nutrición de los microorganismos sin que se produzca globalmente variación en el contenido de nitrógeno del suelo. Materiales con un contenido de nitrógeno menor del 1.2% en su materia seca. Se manifiesta una falta de nitrógeno en los materiales orgánicos que da lugar a que los microorganismos utilicen el nitrógeno del suelo y por lo tanto establezcan una competencia con las plantas, disminuyendo la fertilidad nitrogenada temporal, ya que al morir los microorganismos el nitrógeno de su protoplasma se mineraliza. Y por último, las condiciones del suelo, pH y salinidad. Para que se produzca una adecuada evolución de la materia orgánica, el pH debe estar comprendido entre 6 y 7.2, siendo las condiciones más desfavorables las de pH menor de 5.5, en el que se desarrolla una flora acidófila, y las de pH superior a 7.5, donde la flora es basófila. Transformaciones microbianas. A medida que se produce la descomposición de los residuos de las plantas, los microbios fragmentan lentamente los componentes complejos en compuestos más simples. En este proceso, parte de la lignina es dividida en subunidades fenólicas. Entonces los microbios metabolizan los compuestos más simples que se originan. Usando parte del carbono no perdido como dióxido de carbono en la respiración junto con la mayor parte del nitrógeno, azufre y oxígeno de esos compuestos, los microorganismos sintetizan compuestos celulares nuevos y biomoléculas. Algo de la lignina original no es completamente destruida, sino solo modificada para formar moléculas residuales complejas que retienen muchas de las características de la lignina. Los microbios polimerizan ligándolos entre sí algunos de los compuestos nuevos más simples,
unos con otros y con los productos residuales complejos formando cadenas largas, complejas que resisten posterior descomposición. Estos compuestos de alto peso molecular interactúan con compuestos aminados que contienen nitrógeno, dando origen a un componente importante del humus resistente. La presencia de arcillas coloidales estimula la polimerización compleja. Estos polímeros complejos mal definidos, resistentes, son llamados sustancias húmicas. El término sustancias no húmicas se refiere a un grupo de biomoléculas identificables que se producen mayormente por acción microbiana y que son menos resistentes a la destrucción. Un año después de agregados los residuos, la mayor parte del carbono ha retornado a la atmósfera como dióxido de carbono, pero es probable que se quede en el suelo un quinto a un tercio, sea como biomasa del suelo, 5%, o como fracciones del humus del suelo, húmicas, 20%, y no húmicas, 5%. La proporción remanente de los residuos de raíces tiende a ser algo mayor que la que se queda de los residuos de hojas incorporados. Acción directa de la materia orgánica sobre el crecimiento vegetal. Está bien probado que ciertos compuestos orgánicos son absorbidos por las plantas superiores. Las plantas pueden absorber una parte muy pequeña de sus requerimientos de nitrógeno y fósforo como compuestos orgánicos solubles. Cuando la materia orgánica se transforma, se forman varios compuestos promotores del crecimiento como vitaminas, aminoácidos, auxinas y gibrelinas. Estas sustancias pueden estimular a veces el crecimiento, tanto en las plantas como en los microorganismos. Es conocido que pequeñas cantidades de ácido fúlvico y o húmico en la solución del suelo pueden favorecer ciertos aspectos del crecimiento vegetal. Probablemente componentes de estas sustancias húmicas actúan como reguladores de funciones específicas del crecimiento vegetal, tales como la elongación celular y la iniciación de raíces laterales. Efectos aleloquímicos. Alelopatía es el proceso por el que una planta impregna el suelo con un compuesto que afecta el crecimiento de otra. La planta puede hacer esto exudando directamente aleloquímicos o los compuestos pueden ser lixiviados desde el follaje por el agua de lluvia. En otros casos, el metabolismo microbiano de los tejidos muertos de la planta, los residuos, produce los aleloquímicos. En algunos casos se aplica el término aleloquímico a compuestos vegetales que inhiben a los microorganismos. Aparentemente, los aleloquímicos presentes en el suelo son responsables de muchos de los efectos que se observan cuando varias plantas crecen asociadas entre sí. Ciertas malezas, como por ejemplo el pasto ruso y cola de zorro gigante, perjudican a los cultivos en forma excesiva con relación al tamaño y número de las malezas presentes debido a que producen estos compuestos. Los residuos de los cultivos que se dejan sobre la superficie del suelo pueden inhibir la germinación y el crecimiento del siguiente cultivo. Por ejemplo, frecuentemente los residuos de trigo inhiben a las plantas de sorgo. También se han encontrado que hay plantas que tienen estos principios alelopáticos, como la albahaca, marigold o flor de muerto, la menta, eneldo, cilantro, perejil, toronjil y manzanilla. Todo esto es un campo de estudios muy interesante para el control biológico, en este caso de malezas. Influencia en las propiedades físicas del suelo. El humus tiende a dar a los horizontes superficiales colores castaño oscuro a negro. Favorece la granulación y la estabilidad estructural, especialmente por la producción de sustancias no húmicas durante la descomposición. Las fracciones húmicas ayudan a disminuir la plasticidad, cohesión y adhesividad de los suelos arcillosos, tornándolos más fáciles de manejar. También mejora la retención de agua, ya que la materia orgánica mejora tanto la velocidad de infiltración como la capacidad de almacenaje de agua. Las sustancias ligantes que producen y que pueden ser de naturaleza polar o no polar, pues aquí las podremos ver con mayor detalle. Polar, la materia orgánica cargada se une a las arcillas o partículas mayores a través de uniones electrostáticas. Unión de materia orgánica a borde de arcillas en aquellas con cargas originadas por ruptura del cristal. Unión grupos de carga positiva de la materia orgánica con arcillas. Unión materia orgánica con metales polivalentes a través de puentes catiónicos, los famosos quelatos. Uniones puente hidrógeno, arcillas, hidrógeno, grupos carboxílicos de la materia orgánica. Cuando se dan por enlaces no polares, es decir, polímeros orgánicos no cargados, donde la unión se hace por fuerzas de naturaleza física, Van der Waals, que son de corto rango. Encapsulan a un grupo de partículas, ejemplos polisacáridos, poliurónidos, gomas bacterianas, mucílagos producidos por raíces. Influencia en las propiedades químicas. Debido a que el humus tiene una capacidad de intercambio de cationes de 2 a 30 veces mayor por kilogramo que la de varios tipos de minerales de arcilla, generalmente es responsable de 50 a 90% del poder de absorción
de cationes de los suelos minerales superficiales. Igual que las arcillas, los coloides húmicos retienen cationes nutrientes, potasio, calcio, magnesio, etc., en forma fácilmente intercambiables, a partir de las que las plantas pueden usarlos, pero que no pueden ser fácilmente llevados fuera del perfil por el agua que percola. Por su capacidad de intercambio de cationes y sus grupos funcionales ácidos y básicos, la materia orgánica provee además gran parte de la capacidad de amortiguación del pH de los suelos. Además, en los constituyentes de la materia orgánica del suelo hay almacenados nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes, que son liberados lentamente por mineralización. Asimismo, los ácidos húmicos atacan los minerales del suelo y aceleran su descomposición, liberando así nutrientes esenciales en forma de cationes intercambiables. Los ácidos orgánicos polisacáridos y los ácidos fúlvicos pueden atraer cationes como hierro, cobre, zinc y manganeso de los bordes de las estructuras minerales y formar quelatos o ligarlos en complejos organominerales estables. Algunos de estos metales se hacen más disponibles como micronutrientes para las plantas porque son conservados en forma soluble bajo forma de quelatos. En los suelos muy ácidos, la materia orgánica mitiga la toxicidad del aluminio porque liga los iones aluminio en complejos no tóxicos. Importancia de la materia orgánica. La materia orgánica del suelo tiene un rol decisivo en el balance global del carbono, el cual es considerado el factor más influyente en el calentamiento global o efecto invernadero. A pesar de que la materia orgánica constituye solo una pequeña fracción de la masa total en la mayoría de los suelos, es un componente dinámico que en muchas propiedades ejerce una influencia dominante física, química y biológica. En los suelos superficiales proporciona gran parte de las capacidades de intercambio de cationes y de retención de agua. Ciertos componentes de la materia orgánica son responsables en gran medida de la formación y estabilización de los agregados del suelo. Además, la materia orgánica contiene grandes cantidades de nutrientes para las plantas, especialmente nitrógeno, y actúa como un depósito que los libera lentamente. Aún más, la materia orgánica proporciona la energía y los constituyentes celulares a la mayoría de los microorganismos. Además de facilitar el crecimiento de las plantas por los efectos ya mencionados, ciertos compuestos orgánicos presentes en los suelos tienen efectos estimulantes directos en el crecimiento de las plantas. Por todas estas razones, mejorar la cantidad y calidad de la materia orgánica del suelo es un factor esencial en el mejoramiento de la calidad del mismo. Carbono y materia orgánica. Quizás la forma más utilitaria de definir la calidad de la materia orgánica del suelo consiste en reconocer diferentes reservorios de carbono orgánico que varían en su susceptibilidad al metabolismo microbiano. Se pueden identificar 5 de estos reservorios de carbono en los residuos de las plantas y en la materia orgánica del suelo. Los residuos de las plantas contienen algunos componentes carbono metabólico, tales como azúcares, proteínas y almidones, que son muy fácilmente metabolizados por los microbios del suelo. Otros componentes, carbono estructural, existen mayormente en las estructuras de las paredes celulares de las plantas, incluyendo lignina, polifenoles, celulosas y ceras, que son resistentes a la descomposición. El contenido total de materia orgánica de un suelo es la suma de varios reservorios, materia orgánica diferentes, llamadas fracciones activa, lenta y pasiva. Si describimos cada fracción, a continuación veremos que la fracción o carbono activo de la materia orgánica está formada por materiales con relación carbono-nitrógeno relativamente alta, alrededor de 15 a 30, y la mitad de estos materiales pueden metabolizarse en el término de algunos meses o algunos años. Probablemente sus componentes incluyen la biomasa viva, algunos de los detritos de partículas finas llamados materia orgánica particulada, la mayoría de los polisacáridos y las otras sustancias no húmicas, como así también algunos de los ácidos fúlvicos más lábiles, fácilmente descomponibles. Esta fracción activa provee la mayoría del alimento prontamente accesible a los organismos del suelo y la mayor parte del nitrógeno rápidamente mineralizable. Es responsable de casi todos los efectos benéficos sobre la estabilidad estructural que llevan a mejorar la infiltración de agua, la resistencia a la erosión y la facilidad de labranza. La fracción activa puede ser incrementada rápidamente por la adición de residuos vegetales y animales frescos, pero también se pierde rápidamente cuando se reducen estas adiciones o por intensificación del laboreo. Raramente esta fracción comprende más del 10 a 20% de la materia orgánica total. Fracción o carbono pasivo de la materia orgánica. Está constituida por materiales muy estables que permanecen en el suelo por cientos y aún miles de años en el suelo. Esta fracción incluye la mayor parte del humus protegido físicamente en complejos arcilla-humus, la mayoría de la humina y muchos de los ácidos húmicos. En la mayoría de los suelos, la fracción pasiva comprende del 60 a 90% de la materia orgánica y esta cantidad aumenta o disminuye solo lentamente.
La fracción pasiva está muy estrechamente asociada a las propiedades coloidales del humus del suelo y es responsable de casi todo el aporte de la materia orgánica a la capacidad de intercambio catiónico y a la capacidad de retención de agua. Y por último tenemos la fracción o carbono lento de la materia orgánica del suelo. Tiene propiedades intermedias entre las de las fracciones activa y pasiva. Esta fracción probablemente incluye tejidos vegetales muy finamente divididos, de alto contenido de lignina y otros componentes lentamente descomponibles y químicamente resistentes. Las vidas medias de estos materiales se miden comúnmente en décadas. La fracción lenta es una fuente importante de nitrógeno mineralizable y otros nutrientes vegetales. Fuentes de humus en el suelo. Para restituir el humus mineralizado se hacen aportes de materiales orgánicos con cuyo uso ha de tenerse precaución, ya que en ciertos casos la aplicación de materias orgánicas muy evolucionadas y por tanto muy mineralizadas puede ser equivalente a la aplicación de sales solubles, particularmente en lo que se refiere a los nitratos. Existen 4 grandes grupos de sustancias orgánicas de origen vegetal como posibles fuentes de humus en el suelo. Son las siguientes: restos de cosechas cultivadas en la misma parcela, paja, hojas, tallos, etc. Mantillo, composta, elaborada con materiales vegetales procedentes o ajenos a la parcela cultivada. Acolchado con material vegetal. Estiércol y materiales orgánicos de distinta naturaleza, generalmente obtenidos a partir de subproductos de la industria. ¿Cómo incrementar la materia orgánica del suelo? Pues podemos mencionar que hay que dejar los residuos del cultivo en el campo, en lugar de quemarlos o desaprovechándolos, ya que son la fuente principal de biomasa. Aplicar composta, siendo esto muy efectivo, ya que parte de la materia orgánica de la composta ya está estabilizada y se quedará en el suelo por un tiempo más largo que el material fresco de la planta. Eso sí, siempre y cuando teniendo cuidado con la proporción de sales presentes en estos materiales. Aplicar estiércoles orgánicos que dado que contienen material orgánico, ayudan a aumentar el contenido de materia orgánica, al mismo tiempo pueden apresurar la descomposición de la materia, ya que son ricos en nitrógeno y así estimulan los organismos del suelo. Mezcla o mulching con materiales de plantas o residuos agrícolas, especialmente aplicando material duro, rico en fibras o leñoso, se aumentará el contenido de materia orgánica quedando en el suelo por mucho tiempo. Además ayuda a reducir la erosión. Utilizar abonos verdes o cultivos de cobertura. Los abonos verdes cultivados en el mismo campo contribuirán con biomasa de las hojas y las raíces. El material cultivado en otro sitio contribuye solo con las hojas. Mientras más joven sea la planta, el material se descompone más rápidamente, liberando los nutrientes de forma más rápida, pero añadiendo menos a la cantidad de materia orgánica del terreno. Rotación de cultivos adecuada, incluyendo cultivos que contribuyan con materia orgánica al terreno, por ejemplo los pastos, especialmente las plantas perennes y los cultivos con un sistema radicular denso son muy beneficiosos. Reducir la labranza, ya que cada labranza apresurará la descomposición del material orgánico al oxigenar el suelo y estimular los organismos del mismo. Evitar la erosión del suelo. Todos los métodos mencionados antes serán en vano a menos que la erosión del suelo se prevenga, ya que ésta se lleva a aquellas partículas que contienen humus y que además son las más fértiles. Y bueno, con esto damos por terminado este video. Espero que esta información sea de su interés y agrado. Por mi parte es todo y muchas gracias.